Es que no sé, sí, se me desconfiguró lo que yo tenía y ahora, ya, ahí sí, ya, entonces voy a mostrar, a ver, momento, y ahí sí. Vamos a iniciar mostrando lo que estábamos viendo en la clase anterior y el tema era, como ustedes muy bien dicen, los poemas. Tenemos que profundizar un poco más en estos textos, los poemas, ¿ya? Vamos a trabajar con unos poemas que están ahí, tienen que tener su libro, ustedes su libro de lenguaje a color, ¿ya? El libro a color, lo tienen que tener porque ya nomás lo vamos a ocupar para leer unos poemas que están ahí, ¿ya? Entonces ese es el tema central que estamos viendo, los textos poéticos, ¿ya? Déjeme ahí presentar, ya. Eso es lo que vimos en las clases anteriores, hemos hablado de los poemas, el lenguaje figurado principalmente, hablamos de eso, y eso quedó ahí en pause, ¿ya? En pause porque vino como, entre comillas, receso o trabajo reducido, y ahora lo volvemos a retomar, ¿ya? Ese es como el tema central, los textos poéticos, o también se le llama textos líricos, ¿ya? Textos líricos. ¿Cómo se escriben estos textos? Tienen una forma de escribir, tienen un formato. Tiene una rima. A veces llevan rimas, a veces no, pero se escriben en formato de versos, ¿ya? Versos, tú escribes como líneas, ¿ya? Y usan un sentido o un lenguaje distinto al lenguaje común, ¿ya? Eso se llama el lenguaje figurado, ¿ya? Aquí en los poemas yo puedo inventar o crear muchas cosas que en la realidad no ocurren, pero yo lo puedo hacer porque son textos creativos, ¿ya? Yo puedo inventar o crear cosas acá. Este, por ejemplo, un poema bien sencillo dice El Señor Invierno. El Señor Invierno. Entonces, el título ya me dice que se trata del invierno. Y empiezan sus versos. Dice, el Señor Invierno, ahí está, el Señor Invierno se viste de blanco, se viste. El invierno no se viste, el invierno no usa ropa, pero en los poemas tú puedes usar esas palabras. ¿Por qué dices que se viste de blanco? Como una imaginación. Exacto, acá tenemos que usar mucho la imaginación. Es algo ficticio. Es algo ficticio, es un lenguaje figurado, lo correcto, lenguaje figurado, pero ese lenguaje significa algo, no hay llegar inventado así nomás. ¿Por qué dice que el señor invierno se viste de blanco? ¿Tiene un significado eso? A ver. ¿Por qué es blanco? Porque la nieve es blanca. Porque la nieve es blanca y la nieve cae en invierno. Entonces el Señor dice, el Señor invierno se viste de blanco, sí, porque todo se cubre de blanco, donde cae nieve, obviamente. Y es porque llegó el invierno. Dice, se pone el abrigo porque está temblando. Se pone el abrigo porque está temblando. Eso es obvio porque en el invierno hace más frío y no empieza a temblar y hay que abrigarse más. Pero ahí está dicho de otra forma. ¿Sí? ¿Quién? ¿Alguien preguntó algo, no? Se encuentra la lluvia llorando. Sí, es que acá en Ovalle, profesora, acá en Ovalle, en el invierno nevó. Claro, si está más cerca de las montañas, de la cordillera, claro, ahí puede aparecer de nieve en algunos lugares. Acá también, Profesor, yo me vino hoy día, ¿verdad? en la cordillera vamos a encontrar nieve. ¿Sí? Ya. La lluvia, llorando, dice llorando, ¿cómo? ¿Por qué dice eso? Lluvia. Porque como tiran gotitas, parece como si las nubes estuvieran llorando. Exacto, ¿ve? Como que el cielo llora y en realidad son gotitas, ¿cierto? Y también al viento que viene soplando. Entonces, se usa el lenguaje figurado en algunos versos. Ya tú puedes poner palabras o acciones a cosas que en realidad no ocurren, pero en un poema sí puede ser. ¿Ya? Profesor, aquí, a donde yo estoy, está el viento. Sí, el viento está en muchos lugares. Acá en Coquimbo de repente también puede haber viento. Generalmente no hay, pero puede aparecer. O los poemas también pueden ser un poco más cómicos, un poquito más, sus versos más graciosos. Por ejemplo, verso. Aquí hay rimas, como dice Jerry. Acá hay rimas. Dice el gato. Ya este es un poema a un gato.
algo pasa con este gato. Si uno empieza a leerlo, se da cuenta. Dice, el gato sin botas, de puro goloso, amaneció enfermo de un mal doloroso. ¿Te das cuenta que hay una rima? Oso, doloroso, goloso. ¿Ya? Entonces aquí dice que este gato amaneció enfermo. ¿Por qué amaneció enfermo? En esa parte. ¿Qué le pasó? Aquí. ¿Qué pasó ahí? Porque era muy goloso. Por ser goloso. ¿Y qué significa ser goloso? Como que come mucho. Que come mucho, ¿ya? Que come mucho. Sigamos leyendo, mira. Y comió mucho y se enfermó. Aquí como que va contando una historia, parece, mira. La gata afligida no duda el motivo de alguna comida o de un salto furtivo. O sea, la gata, la pareja de este gato, ya está sospechando qué le pudo haber pasado al gato. Ahí hay una rima. Motivo furtivo. Motivo, furtivo, las rimas siempre suenan al final de las palabras lo mismo, mira. Acá es ibo, espérate, ibo, furtivo. Acá doloroso, goloso. Se da cuenta que los sonidos finales son los mismos. El gato asustado confiesa su culpa. Devoró confiado 5 ratas juntas. Asustado rima confiado. Asustado con confiado, ¿cierto? Culpa, ahí como que la A conjunta, con esa A también tiene un sonido similar. Entonces acá el gato al final confiesa que se enfermó por haber... Hay una A donde dice confiado. Sí, pero es el sonido final, Jerry, al final de la palabra. Asustado, confiado, es el final. No las palabras, las letras que están entre medio. La rima es la parte final. ¿Ya? Y al final este gato se enfermó porque había comido muchos ratones. ¿Ya? Pero fíjate, está escrito en versos. En versos. Entonces los poemas se escriben en versos. Y lo que vimos también en la clase anterior, que es muy importante, es que estos poemas se escriben usando un lenguaje poético o un lenguaje figurado que se llama. ¿Ya? Y no usamos el lenguaje normal, o también se le llama lenguaje literal. No, cambiamos las cosas. Como decía alguien por ahí, usamos nuestra creatividad y le cambiamos las palabras. ¿Ya? Usamos palabras más bellas, más hermosas, con más emociones, o hacemos rimas como se puede hacer a veces. ¿Ya? Por ejemplo, hicimos, mira, este ejercicio para recordar. Lenguaje normal. Si yo miro esta foto y uso el lenguaje literal, el lenguaje normal, debería decir esto. El viento mueve tu pelo. Eso es un lenguaje normal, común y corriente, literal. El viento mueve tu pelo. Si yo quiero ser un poeta y aplicar el lenguaje figurado de los poetas, debería decir, tu cabello danza con el viento. ¿Ya? Entonces el poeta lo dice de esa forma, no lo dice, no usa el lenguaje común, pues no, el poeta usa un lenguaje distinto. ¿Ya? Lenguaje normal. Si yo veo esta foto y uso el lenguaje literal, lenguaje normal, el sol me abriga. Eso es el lenguaje normal, común. Si yo soy un poeta, miro esa imagen y aplico el lenguaje figurado, debería decir, rey dorado, recibo tu calor. Rey dorado es el sol, rey de los astros. Dorado porque es como el oro. Recibo tu calor. ¿Ya? Y ahí está escrito lo mismo, pero con otro lenguaje, un lenguaje poético o lenguaje figurado que se llama. ¿Ya? Y ustedes hicieron ejercicios. Ustedes crearon versos, pequeños versos sobre algunos objetos. La luna, las montañas, ¿ya? Arcoíris y otros objetos más. Y les salieron muy bien, ¿eh? Estuvieron muy bien esos versos. ¿Ya? Entonces hoy vamos a enfocarnos vamos a tratar de leer algunos poemas y ver ese lenguaje figurado que está ahí, tratar de descubrir qué significa. Eso significa interpretar, ¿ya? Interpretar el lenguaje de un poema. O sea, ¿qué quiere decir el poema? ¿Qué quieren decir los versos? Tratar de entender el lenguaje que usan los poetas, ¿ya?
Entonces, para eso vamos a usar el libro y el cuaderno. Ya, así que tienen que tenerlo ahí cerquita. Pero antes de comenzar, usted tiene que saber un dato interesante, sobre las personas que escriben poemas. ¿Ya? Randy, no haga rayas, por favor. ¿Ya? Gracias. Poeta es la persona que escribe un poema, pero es un hombre. ¿Ya? Poeta es el hombre. Cuando un hombre escribe un poema, es poeta. Cuando una mujer lo hace, se utiliza la palabra poetisa. ¿Ya? Poetisa. Y ustedes saben que nuestro país tiene grandes poetas, poetas muy importantes. ¿Ustedes conocen a esa mujer que está ahí en la fotografía? Buenas tardes, profesor. Yo no, profe, no la conozco. ¿No la conocen? Ya. Yo bueno, la Esa mujer, Violeta Parra. ¿conocen este billete? El rojo. Sí. Sí, En ese billete sí. rojo, usted un día se lo pide a la mamá, al papá. Hay una mujer ahí. Es una mujer, ¿ah? Esa mujer es la que está ahí. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Entonces, Profesor. están los billetes porque es algo importante, pues, solamente las personas importantes están en los billetes de los países. Escribe libros y poemas. Ella fue una poetisa muy importante, escribió poemas, sí, es una escritora de poemas muy importante. Ya no está viva, falleció, pero Y recibió un premio Nobel. Sí, la primera mujer en recibir uno. exacto, ella es muy importante porque sus poemas eran tan bellos, tan hermosos, que recibió un premio muy importante que reciben solamente los mejores del planeta. Y ella lo recibió el premio Nobel de literatura, que es por escribir, ¿ya? Este es el premio Nobel. El premio Nobel es una medalla de oro, que se le da a las personas más importantes del mundo, a los escritores. Profesor, tengo una pregunta. Hay de medicina, de ciencia, de física, de química, se le da a esas áreas. Y se les da a los que son escritores. Y ella lo ganó. Y fue la primera chilena en ganar este premio a nivel mundial. O sea, se lo dan solamente a los mejores del mundo. Y ella lo recibió, ¿ya? Por sus poemas. Gabriela Mistral. Y más encima, ella nació en nuestra región de Coquimbo. Ya, es de acá. Es nuestra. Si tú vas al valle, ella vivió en el Valle del Elqui, en Vicuña, de esos lados, de Monte. Allá incluso, porque ella también era profesora así como yo, profesora de educación básica. Y si tú vas a la escuela, al valle, vas a encontrar la escuelita donde ella hizo clases. Está ahí como un museo, una escuelita así chiquitita, en Monte... Profesor, también al frente donde está en la Selena, por ahí, cuando tú vas al mall, ahí también hay una estatua de Gabriela Mistral. Exacto, Tomás, ahí se hizo una... Sí, está sentada hecha de palitos, Sí, escribiendo algo. es ella, aunque no se parezca, pero es ella. Ella es Gabriela Mistral, ¿ya? Entonces, ella es Siempre poetisa. hemos ido allá. Ella es poetisa, ¿ves? Amaru, Yo tengo un libro sobre Gabriela Mistral. y porque ella escribió muchos poemas, va a encontrar varias publicaciones de ella. Ilustrado por Cami Pep. Sí, entonces para que tengan ese dato. Y ella es de acá, de nuestra región, Entonces, Profesor, tengo una pregunta. dígame, Lo que yo no sé es si es que llegó a escribir libros o solamente poemas. poemas, pero todos esos poemas se publican en libros. Hay varios libros que ella tiene y dentro de esos libros hay varios poemas. Un libro de poemas está hecho de varios poemas. Entonces, cuando tú abres el libro, vas a encontrar varios poemas dentro. Ah. Ella tiene varias publicaciones, ¿ya? Varias publicaciones y dentro hay varios poemas, ¿ya? Es así. ¿Quién murió? Profe, No yo sé cuándo es su cumpleaños. pero 7 de abril es su cumpleaños, ¿sabía? ¿Ah? Profesor. El 7 de abril es su cumpleaños. Profesor. No escuché muy bien lo que Mi hermano igual cumple el 7 de abril.
Ya, a ver. Profesor, Ya. ¿Ya? me voy a cambiar a mi tablet porque se me va a descargar el computador. Okay. ¿Ya? Entonces hoy día queremos hacer eso. El objetivo de nuestra clase es ese, cómo interpretar lo que dice un poema, cómo interpretar el lenguaje figurado. Y tenemos que saber eso, saber cuándo el lenguaje figurado, transformarlo al lenguaje normal. De esa forma, si sabemos hacer esos cambios, vamos a ver todo lo que quiere decir un poema. ¿Ya? Mira este ejercicio. Acá, en este lado, hay lenguaje literal, lenguaje normal, ¿ya? Y en el lado de acá está lo mismo, pero en versos, el lenguaje figurado, ¿ya? Veamos, le voy a preguntar a algunos compañeros, a ver si más o menos captan. A ver, Angeli, mira, acá dice anochece. Anochece, cuando cae la noche. Si esa palabra anochece, yo la busco, pero en lenguaje figurado, más hermoso, más poético, ¿en cuál de estos versos diría lo mismo? Anochecer. Dice, es un mar de calma, eres la luz de mi vida, la noche extiende su manto, era un pozo de sabiduría, en menos que canta un gallo. Lloró ríos de lágrimas al partir, al mal tiempo buena cara. ¿En cuál de esos versos está anochecer? La noche extiende su manto. Muy bien, la noche extiende su manto. Perfecto. A ver, Maite, siempre hay que ser optimista. Ahí está la frase normal, siempre hay que ser optimista. Pero si busco en verso, lenguaje figurado. Yo creo que al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Excelente. ¿Significa eso cuando las cosas están mal? Bueno, hay que tratar de ser optimista y ver las cosas desde otro punto de vista. Profe, yo sí. Bien, bien, bien. Jerry, una persona... Lloró ríos de lágrimas al partir. Lloró ríos de lágrimas. ¿Llorar ríos? Nadie llora ríos. ¿Cómo van a salir ríos de tus ojos? Bueno, eso es una forma de expresarlo a través de un poema. Lloró ríos de lágrimas. Tomás, hacer algo rápidamente. Hacer algo rápidamente. ¿Qué verso puedo utilizar ahí? Lenguaje figurado. En menos que canto de un gallo. En menos que canta un gallo. O sea, el canto del gallo es tan cortito, ¿cierto? Y hacer algo rápido significa eso. Lo está diciendo de esa forma. En menos que cante un gallo. O sea, así de rápido. Me entrega felicidad y alegría. Me entrega felicidad y alegría. A ver, Antonella, ¿cuál de los versos que quedan podría ser? Me entrega felicidad y alegría. Cuando una persona me entrega felicidad y alegría, ¿con cuál de esos versos yo podría representar aquello? De los que quedan. Eres la luz de mi vida. Eres la luz de mi vida. Si tú le dices eso mismo, se lo dices a una persona, eres la luz de mi vida. Le estás diciendo que esa persona te entrega felicidad y alegría, pero se lo dices de manera poética. Amaru tenía muchos conocimientos. Ese es el lenguaje normal. Yo sé. A ver. Era un pozo de sabiduría. Era un pozo de sabiduría. Tengo una pregunta. Amaru. ¿Qué significa manto? Manto es como una tela, como una sábana, podríamos decir. Porque la mujer no entendí nada. ¿Ah? Manto, algo que cubre. Eso es manto. Manto, mantel, manto. Ya, y lo último, Sí. persona. Yo sé. Es un mar de calma. Eres un mar de calma. Cuando tú le dices a una persona, eres un mar de calma, le estás diciendo que es tranquila.
¿ya? Pero de manera poética. Ya, vamos a sacar el cuaderno porque ahora les toca a ustedes. Saquemos todo el cuaderno de lenguaje. Cuaderno de lenguaje. Van a anotar la fecha, que el día 19 de julio. La fecha se pone en un rinconcito, ¿ya? 19 del 07-2021. Y este es el título. Este es el título. Profe, 1. profe, ¿Sí? ¿sabía que antes fue mi cumpleaños? Antes tuvo de cumpleaños. Ya, espero que se lo hayan Sí, recién. En 2 días menos. 2 días atrás. Ya terminé de poner el título, profesor. Lo bueno es que estuvo con su familia y pudo celebrarlo, ¿cierto? Hacer algo ahí, una oncecita, estar con la familia, Sí. le hicieron unos regalitos, porque ahora Profesor, ya no podemos hacer cumpleaños con invitar a muchas personas porque... profesor, tengo que escribir lo que está en la pantalla. Sí, pues, sí. Y tenemos que hacer cumpleaños, juntarnos con grupitos pequeños, ¿no? Así ahora, ¿ya? Como conectarnos al Zoom mientras que una persona admite por el Zoom. Claro, o reuniones por Zoom y así no hay contacto. Pero si vas a tener contacto, pues, tienen que ser las mínimas personas. Profesor, De tu confianza, que tú estés seguro que no han estado en la calle o en contacto con otras personas enfermas. Hay que tener cuidado también. profesor, Ya, ponga el título. ¿Sí, Antonella? cuando yo hice mi cumpleaños solo estuvo mi abuela y mi mamá y mi papá y mi hermano. Poquitas personas. La familia no va. La familia. Tiene que ser así. Fernando. Me habían comprado esto en el Mercado Libre. Mi papá y mi mamá lo tenían de sorpresa. Es como un velociraptor. Sí, un velociraptor. Y este salta, mire. Mire, mire. Mire, salta, mire. Qué bueno. Salta. Está bueno. Está bueno. Muy bien. Buen regalo, ¿eh? Se lo merece, pues, todo el trabajo, el esfuerzo que se hace, ¿eh? Buen regalito. Ya, título, actividad 1, interpretar versos. O sea, vamos a tratar de ir dándole el significado a algunos versos, ¿ya? Y para eso vamos a usar el poema que está en la página... En la página 54, ahí hay un poema. Aquí lo estoy mostrando igual en la pizarra, en la pantalla, perdón. ¿Profe, en el cuaderno de color? Sí, en el libro a color, en el libro a color. Ahí está, ¿ya? Pero está en la pantalla también, por si acaso. El que no tenga libro, está en la pantalla. Y es un poema bien breve. Dice, se llama Una historia, ¿ya? Siempre en un poema sale el título. Abajito del título sale un nombre. ¿Qué creen ustedes que es ese nombre? Manuel Fernández. Manuel El autor. El autor. ¿Cómo se llaman los autores en un poema? Lo encontré. ¿Cómo se llaman? Poetas. Poeta. Si es un hombre, poeta. Si es una mujer, poetisa. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y luego están los versos. ¿Ya? Y hay que leerlo. Hay que leerlo para irlo comprendiendo. Quiero que ustedes lo vayan leyendo en su libro. Yo lo voy a leer acá por si alguien no lo tiene. Los versos. Dice así. Una historia, Manuel Fernández. Oculta en el corazón de una pequeña semillita, bajo la tierra una planta, en profunda paz dormía. Y ahí en esos versos yo puedo saber de qué se trata más o menos. ¿Qué dice en esos versos que yo acabo de explicar, de leer, perdón? Con tus palabras. Trata de una semillita. Trata de una semilla. Despierta, dijo el calor. Despierta la lluvia fría. Está como el calor y la lluvia le están diciendo que despierte la semilla. La planta que oyó el llamado quiso ver lo que ocurría. Se puso un vestido verde y estiró el cuerpo hacia arriba. Como lo hacen las plantas. Empiezan a salir y a crecer. De toda planta que nace, esta es la historia sencilla. Entonces este poema
bien cortito que cuenta el tema de la semilla, cómo germina la semilla, que es lo que estábamos viendo también en ciencias naturales. ¿Ya? Aquí hay un poema de eso. Un poeta quiso, en vez de usar el lenguaje normal, lenguaje figurado. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo voy a poner ahí algunos versos de este poema y tú vas a tener que interpretarlos, poner con tus palabras qué significan. ¿Qué significan en el lenguaje normal? ¿Ya? Tú vas a tener que explicar qué significa en el lenguaje normal. ¿Ya? Entonces, poema, una historia, objeto lírico. Cuando yo les pregunto por objeto lírico, significa de qué trata el poema, de qué objeto es el poema. ¿El poeta de qué escribió en este poema? ¿De qué trata el poema? De una semilla. De una semilla. Semilla o planta también, si alguien le quiere poner planta, semilla. Ya. Entonces pongan ahí, poema, una historia. Así se llama este poema, una historia. El objeto lírico, este autor hizo un poema sobre la semilla. Y nosotros tenemos que hacerlo, pero contado de otra manera. No. Yo les voy a mostrar versos de ese poema y tú los vas a interpretar. Tú vas a ponerme qué quieren decir, ¿ya? El lenguaje normal. Pero el poema es una historia, el objeto lírico es la semilla, y ahora te voy a mostrar los versos, ¿ya? Algunos versos. Letra A. Esto cópielo. Letra A. Letra A. Quiero que ustedes copien este verso. Este verso está en el poema. De hecho, es el primer verso. Es el primer verso que está en el poema. ¿Ya? Entonces, este verso que dice, oculta en el corazón. Oculta en el corazón. Después dice, de una pequeña semillita, bajo la tierra una planta, en profunda paz dormía. Ya. Pero este verso, ¿qué quiere decir? Ahí está el lenguaje figurado. Pero el lenguaje normal, ¿qué querrá decir? No lo diga todavía, no lo diga. Le voy a dar 2 minutos para que escriban este verso, pero abajo ustedes me van a escribir qué quiere decir, qué significa. Porque dice oculta en el corazón, pero eso quiere decir otra cosa. ¿Ya? El lenguaje normal. Para tener más ayuda pueden leer los otros versos. Los otros versos quizá también te ayudan a entender un poco más. Le voy a dar eso, 2 minutos. 1 minuto para que escriba ahí y 1 minuto para que piense qué puede significar y lo compartimos. ¿Ya? Y ahí vamos a dar ideas para ver si todos piensan lo mismo. Primer verso, oculta en el corazón. ¿Qué querrá decir eso? Oculta en el corazón. ¿Qué significará? Como ayuda, puedes leer los otros versos que están más abajo y quizás te ayuden a entender. Muy bien. La millará. Hay un micrófono abierto ahí. Ya. Ya. A ver. Gaspar, ¿qué quiere decir eso de oculta en el corazón? Si usted lo tiene que decir con sus palabras, con el lenguaje normal, de forma literal. Quizás corazón oculta. No sé. Profesor. Yo soy profe. Concentrarse, pues. Antonella. Oculta en la tierra. Oculta en la tierra, ya, que está escondido en la tierra, puede significar eso, ya. ¿Alguien? ¿Alguien más que tenga otra idea? ¿O alguien ya lo descubrió?
Yo, profe. A ver. Fernando. Quiere a alguien en secreto. Que quiere a alguien en secreto. No está muy bien, porque aquí estamos hablando de una semilla, acuérdate. El objeto es la semilla. Antonia. ¿Es el grano de la semilla? Ya, el grano de la semilla ya dice porque dice oculta en el corazón, o sea que la semilla o la planta está oculta en la semilla, en el grano, en la semilla misma, ¿ya? Va por ahí. Amaru. Dentro de la semilla. Dentro de la semilla, claro, eso significa dentro de la semilla. Entonces el poeta, en vez de decir dentro de la semilla, ocupó otra frase y dijo oculta en el corazón. Y está diciendo dentro de la semilla. Dentro de la semilla está la planta. Pero él puso oculta en el corazón. Mira, ¿te das cuenta? Lenguaje normal, dentro de la semilla. Lenguaje del poeta, oculta en el corazón. Y es lo mismo, pero dicho o con palabras distintas. ¿Ya? Ese es el ejercicio que necesito que hagan. ¿Ya? Ese es. Yo les voy a mostrar versos de este poema y usted tiene que explicar qué significan. Kimei, levantó la mano. Jerry. Hizo un poema de la semilla, pero es larga. No es un poema con una frase. Es como una frase, pero larga. Un verso. Sí. Yo te voy a mostrar versos, exacto, de la semilla. ¿Ya? Pero es el poema que está acá, lo estamos haciendo con el poema que está acá en el libro. ¿Ya? Ya, vamos con el verso B. Vamos con el verso B. 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 ¿Ya? Verso B. Dice, en profunda paz dormía, en profunda paz dormía. Quiero que la anoten primero, anoten ese verso que está en este poema, está acá, pero ahora tú tienes que poner qué significa eso que en profunda paz dormía, como si las semillas no duermen. Los seres humanos duermen, animales. Pero ¿qué querrá decir esto en el lenguaje poético si lo pasamos al lenguaje normal? Ya, anoten ese verso y abajito o al lado van a tener que ustedes intentar escribir qué significa realmente. Para eso voy donde está ese verso, mira, está acá. Dice, oculta en el corazón de una pequeña semillita, bajo la tierra una planta, en profunda paz dormía. La planta en profunda paz dormía. ¿Qué querrá decir eso? Le doy a dar un minutito para que lo escriba y lo interprete. Ya, a ver. Isidora Geraldo, ¿qué significará esto que en profunda paz dormía? Profesor, todavía la estoy escribiendo. Antonella Esquivel, en profunda paz dormía. ¿Qué querrá decir eso? También estoy escribiendo también. Pero traten de decirme igual, lo están escribiendo, pero me lo pueden decir en forma oral. Sofía, en profunda paz dormía. Sembrada en la tierra. Estaba sembrada en la tierra, ya, que estaba ahí, sembrada en la tierra. Y cuando las semillas están en la tierra, ¿qué hacen ahí? Yo, profesor, que una semilla crecía. ¿Crecía? Pero ahí dice dormía. En profunda paz dormía. Yo sé. Pasaste la etapa. Amaru, La semilla aún no brotaba. que aún no brotaba, que estaba ahí como esperando a brotar, porque las semillas pueden estar mucho tiempo ahí sin brotar. Eso significa esa frase.
en profunda paz dormía. Que ahí estaba la semilla, esperando a germinar, ¿ya? Entonces esto significa que no ha germinado. Que no ha germinado la semilla. Está esperando. Las semillas esperan. Están en estado de latencia. Están esperando ahí. Meses, años esperando. Entonces, en vez de decir la semilla no ha germinado, el poeta dice en profunda paz dormía. ¿Ves? Lo cambió el poeta. Y lo usó otro lenguaje. No ha germinado. Eso significa que no ha germinado. Porque está dormida. No es que esté creciendo. No ha crecido todavía. Está ahí esperando. Y según el poema, ¿qué está esperando? ¿Qué la va a hacer crecer según el poema? ¿Qué la va a hacer? El sol y la lluvia. El calor y la lluvia, ¿cierto? Y ese es el siguiente verso. ¿Qué significa este verso entonces? Este lo pueden explicar mejor. Despierta, le dijo el calor. Pues el calor no habla. Pero esto algo quiere decir. El calor la ayudó. Ya, escríbalo. Escriban su idea. Este es el tercer verso. Dice, despierta, dijo el calor. Despierta, dijo el calor. ¿Qué querrá decir esto en la realidad, en el lenguaje común, el lenguaje literal? Porque el calor, que comenzó a brotar la semilla. el calor, ¿cómo? A brotar la semilla. Sí, exacto, que las semillas broten, porque el calor las hace brotar o germinar, la lluvia las hace germinar, ¿cierto? El aire, todas esas cosas. Entonces acá el calor no habla, pero el poeta le puede decir, dice, despierta, dijo el calor. Sabemos que el calor no habla, pero en un poema sí puede hablar y sí puede decir cosas. Como decirle, despierta a la semilla. Solo el calor la puede hacer despertar. O la lluvia, porque abajo dice, despierta, dijo la lluvia. Entonces que brote exacto o máximo, o que germine, que brote la semilla. Eso significa. Pero en vez de poner que brote la semilla, mejor lo pongo con otro lenguaje. Despierta, dijo el calor. ¿Sí? Entonces los poetas no usan el lenguaje común, no pueden usar el lenguaje común. No usan el lenguaje literal, tienen que cambiarlo, usar otras palabras. O darle acciones humanas, por ejemplo, el calor, que diga despierta, imposible. Pero en un poema puede hablar, decir cosas o hacer cosas. O yo puedo decir, el calor le ordenó despertar. Sí, también puedo usar eso. ¿Ya? Ya, siguiente verso. Siguiente verso, este es el último de este poema. Siguiente verso. Profe, uno lo termina, así que si le puedo sacar pantallazo. Aún no lo termino, si yo le puedo sacar pantallazo. Ah, sí, claro. Eso, si usted quiere hacerlo. ¿Listo? Ya. Despierta, dijo el calor. Y eso significa que brote la semilla. ¿Ya? Tiene que ir más rápido, ¿sí, pues, niño? Primero hay que anotar eso y abajito anotar lo que significa. ¿Ya? Ya, vamos con el último de este poema. Hoy día vamos a hacer dos poemas. Vamos a trabajar dos poemas cortitos que tenemos ahí en el libro. ¿Ya? D. Anota este verso. Anótalo primero. Anótalo. Letra D. Se puso un vestido verde. Se puso un vestido verde. Las plantas no usan vestidos. Las semillas no usan vestidos. Dice ahí que se puso un vestido verde. Sí, es un lenguaje figurado.
¿Qué quiere decir esto en la realidad, en el lenguaje común, lenguaje literal? Voy a la parte del poema, si no entiendo mucho voy al poema. Dice ahí, despierta, dijo el calor, despierta la lluvia fría. La planta que oyó el llamado quiso ver lo que ocurría. Se puso un vestido verde y estiró el cuerpo hacia arriba. Oh, ahí te está explicando el proceso de la planta, cómo crece. Entonces, comenzó a crecer. ¿qué significa eso de se puso un vestido verde? Ya salió la Profesor, Que salió de la semilla. Y cuando ustedes se han fijado, cuando de la semilla, profesor. ¿de qué color sale la planta? Verde. verde, obvio. Verde. Ya la semilla que a veces ploma o café, sale algo verde de ahí dentro. Por eso es que el profesor dice, se puso un vestido verde. Exacto. Se puso un vestido para salir afuera, fuera de la semilla. Eso quiere decir que la planta cuando sale al mundo, o sale de la tierra, o sale de la semilla, sale verde por sus tallitos, los tallitos son verdes. Pero acá el poeta no quiso decir así. Ahí yo puse otra cosa antes. Le puso ahí, se puso un vestido verde para salir. Yo puse, le salieron hojas. Es que salen, sí, pero salen las primeras ramas primero, claro. Sí, igual, si salen los primeros brotes, las primeras hojitas, igual podría calzar eso, ¿ya? Profesor, Significa yo eso. puse creció la semilla. Sí, o salió el primer brote, sale el brote y sale verde, y ese brote es verde, si tú lo viste en tus porotos y en tus lentejas, cuando salió, era verde ese brote. Y salió, entonces eso significa, ¿ya? Sale el brote verde, y ese brote es de color verde. Eso significa que aparece el primer brote, como ustedes dicen. Aparece el primer brote, ¿ya? Entonces siempre nos vamos a encontrar niños con algunos versos, algunos, no todos, pero algunos versos van a tener este lenguaje raro, lenguaje figurado que se llama. Pero tú tienes que saber interpretar lo que significa porque si no, no vas a entender nada del poema. Entonces tú tienes que entender que a veces los poetas dicen cosas, pero usando otras palabras, otro lenguaje. Y este es el lenguaje, ¿ya? Pero significan cosas del lenguaje común. Y tú tienes que tratar o intentar descifrarlo. Eso se llama interpretar un poema. ¿Ya? ¿Qué es lo que Listo, profesor. hay versos, no van a ser a veces todos, pero hay versos que van a estar así, escritos de otra forma. ¿Ya? Y la idea es descubrir lo que intenta decir ese poeta. ¿Ya? Vamos a pasar a otro poema para intentar también interpretar otros versos y también ver qué información nos entrega, porque a ver si también puedo responder preguntas de algunas acciones del poema, porque a veces los poemas cuentan historias o van pasando cosas y yo también puedo extraer información de ahí, ¿ya? Entonces vamos al ejercicio 2. Vamos al ejercicio 2, que es el que vamos a hacer. Vamos a hacer hoy día 2 ejercicios solamente. Ejercicio 1, ejercicio 2. Vamos a ir a pasar al segundo, ¿ya? Al segundo, sobre otro poema, y donde también vamos a tratar de interpretar otros versos también, pero también responder preguntas de la información que hay en ese poema, ¿ya? Profesor. ¿Hicieron ya esto? ¿Copiaron ya el D? ¿Lo escribieron ya? ¿Tuvieron su idea? ¿Sí? Yo sí. Vamos a la actividad 2, entonces. Actividad 2, ¿ya? Actividad 2. Entonces vamos a pasar a otro poema. Quiero que copien ese título. Copien ese título. Y vamos a responder algunas preguntas. No van a copiar las preguntas, las van a mirar del libro nomás para no ocupar mucho tiempo. O sea, de la pantalla, perdón. Y vamos a también ver si son capaces ustedes de interpretar otros versos. ¿Ya? El poema Invierno está en la página 56 de su libro. Página 56. Dice ahí invierno. Invierno. ¿Ya? En esa página hay dos poemas, pero vamos a leer solamente el que dice invierno, ¿ya? Solo el que dice invierno, ¿ya? Copien el título, por favor, primero. Copien el título, por favor.
Actividad 2, responde las preguntas. Voy a ver si lo escribo yo ahí en el chat. Actividad 2. Responde, o pueden poner ahí si quieren, responde las preguntas, nada más cortito. Responde las preguntas. Responde las preguntas del poema Invierno. Ese es el título del segundo ejercicio que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Ya, Tomás? ¿Copió? Ya copiamos. ¿Terminó de escribir? ¿Sí? Yo no. Sí, ahora sí. Está en el chat. Lo dejé en el chat por si acaso, ¿ah? Por si alguien se atrasa, quedó escrito en el chat. Ya. Entonces aquí vamos a responder algunas preguntas sobre este poema, que es este que está acá. Dice ahí, invierno. Ahí estoy mostrándole la pantalla. Ese es, por si no tienen el libro, ese es. Lo vamos a leer primero. Ya lo vamos a leer primero. Dice, invierno. Ana María Cordani. Con bastón y barba blanca, de rocío y fina escarcha, don Invierno se pasea en lenta y cansada marcha. Ahí tenemos una rima. Mira. Marcha, escarcha. Con su valija cargada. ¿Qué valija? ¿Alguien sabe lo que es valija? Con su valija cargada. ¿Qué significa valija? Es una maleta. Maleta. El señor Invierno viene con una maleta. Viene cargada, dice, de lluvia, viento y canciones, derrama en el cielo nubes que se vuelven chaparrones. ¿Quién conoce la palabra chaparrones? ¿Qué significa chaparrones? Un chaparrón. ¿Qué es la palabra chaparrón? ¿La conocen? Dice que este señor, el don Invierno, pone en el cielo nubes y estas nubes se vuelven chaparrones. ¿No? Canción de rima con chaparrones. Chaparrones son lluvias, significa lluvias. Como una lluvia. Lluvias, significa lluvias. Entonces este señor Invierno trae además nubes y estas nubes producen chaparrones, o sea, producen lluvia. Sí, porque eso es lo que pasa en invierno. Al final este poema es como del invierno, habla cosas del invierno. Digamos, su alegre canto se escucha entre las desnudas ramas. ¿Desnudas ramas? ¿Por qué dice desnudas ramas? A ver, alguien que interprete el lenguaje figurado ahí. Profe, yo sí no tiene, no tiene hojas. Las hojas están Pero, desnudas. profe, tampoco están desnudas las ramas porque tienen Profesor, un poco de nieve. porque no tienen hojas. Porque no tienen hojas. Pero en vez de decir los árboles no tienen hojas, que es el lenguaje común, mejor pongo desnudas ramas. Suena más poético. ¿Ya? Y desde el charco saludan, croando las verdes ranas. ¿Sí? Espérenme un momento, niños, que tengo un pequeño problema. Y ramas y rima con ranas. Espera un poquito. Y ahí sí, niños, que tenía un pequeño problema, ya. Vamos a la otra parte, dice, se entretiene muy ufano entre dulces naranjeros y va perfumando el aire de violetas, compañero. Y en cada flor del aromo, pequeño sol encendido, don Invierno despacito se va quedando dormido. Entonces, este poema hay varios versos y el poeta también aplica el lenguaje figurado, ¿eh? En algunos versos, y hay que interpretarlo, ¿ya? Entonces vamos a ir respondiendo algunas preguntas sobre este poema. Primero, quiero que pongan ahí letra A, escriban esto. Letra A. Letra A. Objeto lírico de este poema.
cada vez que yo les pregunte qué es el objeto lírico, significa de qué trata el poema, a qué se le escribió. Ustedes el otro día escribieron versos del mar, la luna, montaña, arcoíris, de un animal. ¿Acá de qué es el poema? ¿A quién le escribió este autor? Le escribió estos versos. ¿A qué cosa? ¿A qué objeto? ¿Cuál es? Yo sé, profe. Invierno. Hay que anotar invierno. Súper fácil. La palabra objeto lírico significa el objeto al cual escribimos el poema. Eso es. Porque los poemas se escriben siempre a algo. Al amor, a la amistad, a tu mamá, al mar. Yo puedo escribir un poema, no sé, al gato, a mi perro, a cualquier cosa. Y esa cosa se llama objeto lírico. ¿Ya? Esa es una pregunta muy sencilla. El objeto lírico es de qué trata el poema. Siguiente pregunta. ¿Quién es el poeta? ¿O poetisa? ¿Es de hombre o mujer? Significa quién escribió el poema. ¿Quién escribió este poema? Letra B. Profesor. A ver, Antonella. Javier Colorguren. ¿Javier? ¿Javier? No, profesor. No. Ana María Cordani. Ya, anoten. Letra B, pongan ahí poeta y van a escribir el nombre del poeta o la poetisa, ¿ya? En este caso es poetisa. Profe, yo sé. Sí, sí, lo que tú dijiste es, lo voy a escribir. Ana María Cordani. Un apellido extraño, debe ser extranjera. Argentina, va a ser. Ana María Cordani. Poeta Ana María Cordani. Esos datos yo puedo sacar de un poema. El objeto lírico, quién es el poeta, ¿ya? También puedo sacar otro dato sencillo de un poema. Otro dato sencillo es el siguiente. ¿Anotaron ya eso? ¿El poeta? Yo sí, profesor. Me falta poco. Recién pusimos objeto lírico, invierno. Ahora, poeta, Ana María Cordani. Ahí la tía lo está escribiendo. Gracias, tía. Ahí la tía lo está escribiendo en el chat. Vamos con la letra C. ¿Qué otro dato básico yo saco de un poema? El siguiente. ¿Ya lo anotaron? Porque veo que todavía escriben algunos. Yo ya terminé. Yo también. Versos. Yo también, profesor. Ya, letra C, ponga ahí versos. Profesor, ¿puede devolverla, por favor? Está en el chat. Letra C, versos. Letra C, versos. Y aquí, ¿qué hay que poner? ¿Cuántos versos tiene este poema? Cuenten cuántos versos tiene el poema. Versos son las frases, las líneas. ¿Cuántas líneas o versos tiene este poema? A ver, ¿quién lo descubre? 4. 20. 4, dice alguien ahí. Otro dice 20. ¿Cómo 4 o 20? Tremenda diferencia ahí. 20 porque son filas, no. Tiene 5. Tiene 5. Los versos son estas líneas. Un verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos, 5 versos, 6 versos, 7 versos. Y así tengo que llegar hasta el final. Si hago eso... Profesor, yo conté da 4 versos y me dio 20, porque cada parte 4 versos. Están agrupados. Entonces hay 20. Hay 20 líneas. Hay 20 versos en este poema. 20. ¿Ya? Los versos son las líneas que se van formando. Ya. Vamos al siguiente, letra D. Otro dato que yo puedo sacar también muy sencillo son las estrofas del poema. Estrofas. Y la palabra estrofa significa grupos de versos. Fíjate en el poema, mira. Los versos, como decía Maru, están en grupitos. Aquí hay un grupito, mira. Un grupito de 4. El profesor son 5.
otro grupito de A4, hay otro grupito de A4 y otro grupito de A4. Ya. ¿Cuántos grupos se formaron? 5. Eso es. Esos son 5. los grupos de versos. Los grupos. ¿Ya? Grupos. Entonces acá pongo 5. Este poema tiene 5 grupos, 5 estrofas. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se vayan acordando o memorizando estos conceptos, el concepto de verso y el concepto de estrofa, porque yo a veces en un poema les voy a decir, vayan a la tercera estrofa, o lean la primera estrofa, o vayan a la última estrofa, o el primer verso de la segunda estrofa. Tú tienes que saber dónde está todo eso. ¿Ya? Estos conceptos hay que irlos conociendo. ¿Ya? Ya. Letra E. Letra E. Esta pregunta, si quieren que es más rápido, la puede escribir. Si no, la ve de la pantalla no va. Y la responde no va. ¿Ya? Ahí elijan ustedes. Si quieren escribir la pregunta, la escribe. Si no, ponga la respuesta directa no va y la mira a la pantalla. Pero ¿qué va a hacer cada uno aquí? Al leer este poema, ¿qué emociones, qué sentimientos? Profesor, Un momento, todavía no lo digas, todavía no lo digas. ¿Qué emociones, sentimientos crees tú que están ahí como metidos en el poema? ¿Ya? ¿Había dolor, sufrimiento en el poema? No, no creo que era de ese tipo, pero habían otras emociones que quizás tú al leerlo notas, te das cuenta que están ahí. ¿Ya? Entonces quiero que nombres alguna emoción o un par de emociones que tú ves que están en este poema. profe, ¿debemos escribir qué emociones están presentadas en el poema? Si usted quiere escribirlo y le cuesta escribir, sugiero que no. Si usted es rápido para escribir, lo escribe. Prefiero que se enfoquen en la respuesta. Usted ponga la letra E nomás. Letra E, pongan ahí, letra E, R. La respuesta. Total, esto después queda grabada la clase, ustedes pueden ver qué pregunta era. Porque son más largas. ¿Ya? A ver, Javier Valdivia, ¿qué emociones, sentimientos cree usted que hay en este poema? Javier Valdivia, ¿cuál es el sentimiento que más se ve acá en este poema? ¿Que más nota, más aflora? Vemos Javier Valdivia, tanto que mueve la cámara. Que no me la sé. Ya, entonces diga eso. El profesor no sé, y así preguntamos a otro. Angeli, ¿qué emoción o qué sentimiento, emoción se nota en este poema? ¿Alguien lo nota? Está ahí en los versos, ¿ah? Hay que leerlo nomás y se puede deducir. ¿No? ¿Tampoco? ¿Alguien lo descubrió? A ver, Jacob. ¿Levantó la mano ahí, Jacob? Nostalgia, pena. Nostalgia, pena. Nostalgia, hay pena en este. Yo, profe. ¿Dónde vio pena? ¿En qué párrafo? ¿En qué estrofa? Dígamelo. Segunda, tercera, cuarta, quinta. Alegría. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Jaden. Yo, Jaden. Sí, alegría. ¿Por qué alegría? Porque si yo leo algunos versos que están acá, mira, voy a ir a la tercera estrofa. Tercera estrofa. Dice, su alegre canto canto se escucha entre las desnudas ramas y desde el charco saludan croando las verdes ranas. O sea, el invierno llegó, ¿cierto?, como alegre. Y mira lo que dice en la cuarta estrofa. Se entretiene, muy ufano, se entretiene, o sea, el invierno está como entretenido, alegre. Entonces aquí hay palabras, esas palabras tengo que tratar de sacarlas, y ese es como el sentimiento que predomina, ¿ya? Entonces no es un poema de tristeza, no hay tristeza, nostalgia, hay alegría ahí, alegría, ¿ya? Y eso yo lo puedo ir leyendo de los versos. Ya, siguiente pregunta. Amaru, ¿levantó la mano?
Iba a decir eso, alegría. Ya, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué elementos trae don invierno? Yo le dije ya, si usted quiere anotar la pregunta, la copia, si no pasa directo con la letra F. Profesor, ¿puedo ir al baño? Ahí al baño. Y trabaje directo en la respuesta, pero la lea él. Dice, ¿qué elementos trae? Profesor. El invierno llega y trae cosas, según el poema. ¿Isidora? ¿En qué página están? Estamos en el poema, el mismo poema, el del invierno, la página 56. Página 56. Ahí está el poema. ¿Qué elementos trae don invierno? Si usted es rápido, escriba la pregunta. Si le rápido, copie la respuesta nomás. Pero le pone la letra F, sí. Letra F, respuesta. León. León Ángeles. ¿Qué elementos trae don invierno? ¿Qué trae él? Según el poema. Según el poema. Él trae cosas. ¿Qué cosas trae? Lluvia, viento y canciones. Perfecto. ¿Y dónde las trae todas esas cosas, León? En su valija. En su valija. Excelente. En una maleta. Según el poema, el invierno en una maleta trae lluvia, dice el poema, y lo estoy leyendo. Lluvia, viento y canciones. Eso trae el invierno. Entonces le pongo ahí. ¿Qué elementos trae el invierno? Trae lluvia, viento, coma, viento y canciones. ¿Ya, Jerry? Lo veo como que no escribe. Después dice que está atrasado. Tiene que aprovechar el tiempo. Entonces, eso es lo que trae el invierno según el poema. Trae lluvia, viento, canciones. Ya. Ya. ¿Listo? Listo. Ya, perfecto. Me falta un poquito. Ya, está en el chat. Está en el chat, parece la... Sí, ahí la tía escribió todo en el chat, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué elementos trae con invierno? Según el poema, trae lluvia, viento y canciones. Eso es lo que trae. Esa información yo también la puedo sacar del poema. ¿Ya? Ahí estaba en esta parte, ahí. Su valija cargada de lluvia, viento y canciones. ¿Ya? Ya, vamos a la interpretación. Interpretación. Esto es un verso. Esto es un verso. ¿Qué quiere decir? Aquí lo que vamos a poner es, ¿qué quiere decir este verso? Está, dice, ahí está en la primera estrofa, está acá, mira. En esa estrofa está ese verso, para que lo puedan ubicar ahí, ¿ya? Y tú puedas poner qué significa, según tú, ¿qué significa eso? El invierno. Con bastón y barba blanca, de rocío. Hay un error. Don invierno se pasea en lenta y cansada marcha. Ese tiene el último párrafo de esa parte, de esa estrofa, y una parte del anterior. Eso está en la primera estrofa, todo. Está todo en la primera estrofa. Acá, esa es la primera estrofa, la que encerré. Claro, tiene de los versos, tiene un pedacito del verso anterior y el verso siguiente. Verso, no estrofa. ¿Pero qué significa eso? Toda esa frase. A ver, voy a preguntar a algunos. A ver, Antonia Ojeda, ¿qué cree usted que significa eso?
que el invierno se pasea en lenta y cansada marcha. Que llega de a poco. Que llega de a poco, lentito, ¿cierto? No llega brusco, no aparece de un día para otro. El invierno, el tiempo se va enfriando de a poco, ¿cierto? Va cayendo lluvia de a poco, según pasan los días. No es como que de un día para otro llega el invierno, no. Muy bien, exacto. Que llega lento. Eso lo voy a escribir yo, lo que pude usted. Que llega lento el invierno. Las cosas se empiezan a enfriar de a poco. Empieza a caer nieve de a poco, o llover de a poco. ¿Ya? Hasta cuando ya es más intenso. Eso significa, muy bien, Antonia, muy bien ahí su interpretación de este verso. Ahí usted puede ponerlo escrito con sus palabras, pero si quiere decir más o menos eso, que el invierno es lento, llega de a poquito. ¿Ya? Vamos con otro verso más, para ver si lo pueden interpretar. Vamos con otro verso más. Entre las desnudas ramas. Este es sencillo porque ya algo adelantamos. ¿Qué significará este verso? Entre las desnudas ramas. ¿Dónde ubico este verso? Espérate. Este verso estaba acá. Déjame encerrarlo para que lo ubique. Voy a borrar esto ahí. Está acá, en la tercera estrofa. Su alegre canto se escucha entre las desnudas ramas y desde el charco saludan croando las verdes ranas. Quimei. ¿Qué significaba este verso? Entre las desnudas ramas. Quimei. Entre las desnudas ramas. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir el poeta ahí? Hojas. Yo sé. Muy bien. De nuevo. Se escuchó como cortado. Que no tiene hojas. Ya, perfecto. No tiene hojas. Ese árbol o ese árbol que está hablando no tiene hojas. Eso es lo que dijo la compañera. Y no tiene hojas. Perfecto. Eso significa. Pero en vez de decir no tiene hojas, mejor lo digo de manera poética. Entre las desnudas ramas. Ya. Eso es, Profesor. eso es la interpretación de versos. De leerlos y ver qué significan, ¿ya? En el idioma normal, el lenguaje normal. ¿Alguien había dicho algo? ¿No? Ya. Y el último ejercicio lo va a quedar de tarea para que lo hagan más rápido, es un dibujo de lo que representa este poema, ¿ya? Entonces, los versos, cuando uno los va leyendo, uno va teniendo imágenes en la mente. Yo puedo hasta dibujar el invierno llegando con una valija. ¿Podrían dibujar el invierno llegando con una valija? Y que en la valija haya lluvia, viento, canciones. ¿Cómo puedo dibujar eso? Entonces, sería bastante interesante ver cómo ustedes representan el poema en un dibujo, ¿ya? Entonces, eso va a quedar como una tarea pendiente. Va a tener una tarea de un dibujo, ahí mismo en el cuaderno, no en una hoja de blog ni nada, en el cuaderno, pero cómo representan ustedes quizá alguna estrofa que le llamó la atención o un verso que te llamó la atención de este poema, ¿ya? Lo pueden volver a leer y visualicen lo que está ahí en el poema y hacen un dibujo de eso, ¿ya? Y me mandan una foto del dibujo. ¿Y puede ser la mayoría del poema? ¿Casi todo el poema? Un dibujo que represente el poema completo si tú quieres. O quizás te llamó la atención una estrofa y dibujas esa estrofa, como quieras, ¿ya? Ahí usted elige un dibujo que represente al poema, lo que dice el poema completo, la historia completa que está ahí, o quizá te llamó la atención una estrofa en específico y dibujas esa, ¿ya? Pero un dibujo relacionado al poema. ¿Quedó claro?
Y me mandan fotografía de eso, lo pintan obviamente, lo dejan bien bonito y me lo mandan, ¿ya? Haz un dibujo que represente el poema. Eso lo tienen que escribir porque quiero ver esta tarea, ¿ya? Haz un dibujo que represente el poema, ¿ya? Haz un dibujo que represente el poema. Esa es la actividad, me la mandan. Ahí la tía la escribió también en el chat, ¿ya? Ya, niños, vamos a ir terminando, nos está pasando un poquito el tiempo. Hoy día lo que vimos es la interpretación. Cómo interpretar el lenguaje figurado. Recuerden que los poemas se escriben en versos, ¿ya? Se escriben en versos. Y los poetas aplican un lenguaje especial, que se llama el lenguaje figurado, o lenguaje poético. Así hablan los poetas, ¿ya? Pero este lenguaje figurado tiene un significado en el lenguaje normal, el lenguaje común, ¿ya? El lenguaje literal. Y tenemos que ser capaces de buscar ese significado, descifrarlo, descubrirlo. Porque si no, no tiene sentido leer un poema y no entenderlo. Tenemos que tratar de entender cómo hablan los poetas, ¿ya? Tenemos que entender este lenguaje figurado, ¿ya? Y tienen que ser capaz, cuando hayan versos que están escritos en lenguaje figurado, y tú transformarlos al lenguaje común, ¿ya? Y eso lo vamos a ir haciendo con práctica, leyendo poemas varios y viendo los versos que son más complejos y los otros versos que están en forma normal, ¿no? ¿Ya? Entonces lo vamos a ir seguir haciendo, vamos a ir practicando este tema para interpretar, y después, obviamente, cuando ya dominemos esto, quizá más adelante, después tú crear tus versos, tus propios poemas, ¿ya? Más adelante. Ya, niños, Agustina, para terminar. Mañana es mi cumpleaños. Mañana es su cumpleaños, excelente. Ahí entonces mañana la saludamos, ¿ya? Ojalá ahí pueda hacer algo con su familia. Como yo dije al principio, los cumpleaños, todas las celebraciones ahora son en grupitos pequeñitos, no podemos hacer fiestas grandes, andar invitando a los compañeros, vengan a mi casa, esas cosas ya por este tiempo no se pueden hacer. Entonces, hay que celebrar ahora con la familia, ¿no? Con tu grupo más íntimo, ¿ya? Ya, niños, vayan ahora a un recreo. Tengo yo las 5:20, 5:35 nos conectamos, ya le voy a dar 15 minutos para que tengan de receso, ¿ya? 15 minutos de receso. A las 15:35 Profesor, matemáticas, ¿ya? profesor, yo estoy en Novalle con mi papá y acá abajo hay un río. Río, wow, después se puede ir a bañar. ¿A qué hora era la clase de historia o de matemáticas, creo era? 15:35. Matemática. 5. Ya lo voy a publicar ahí, ¿ya? 15:35. ¿Ya? Vaya a tomar aire. Vaya al baño. Profesor, lo va a decir. Chao. Chao. ¿A qué hora hay que conectarlo? 15:35.